Y gracias a Dios que el Espíritu Santo no ve los errores ni las equivocaciones, usa y las almas se convierten. Pero ¿cuánto se haría de bien si nosotros nos puliéramos como herramienta del Espíritu que somos y hiciéramos las cosas mejor, de tal manera que se resultaran más eficaces y eficientes los resultados que queremos? Por eso entonces vamos a ver ese arte de preparar sermones. Todos los que están aquí son predicadores, porque todos los ancianos, todos los líderes de grupos pequeños y evangelistas y todos los demás tienen que predicar. Así que no le vamos a dar algunas cosas del otro mundo, pero sí le vamos a recordar algunos detalles para que los tengan en cuenta y puedan mejorar sus predicaciones. Quiero decirles, hermanos, que predicar la palabra de Dios es un grandísimo privilegio y también es una gran responsabilidad. No necesitas conocer todo lo que la Biblia dice para predicar, pero sí debes tener en cuenta lo básico, para que cuando te dirijas a un público puedas hacerlo con propiedad y se pueda recibir la bendición de Dios de compartir esta revelación. Con lo que escuchamos esta mañana del pastor Fabio, ustedes se han dado cuenta que para preparar sermones se necesitan tres cosas, por lo menos, para comenzar. Número uno, conocer el sentido primario de lo que la Escritura dice. Usted no puede ponerse a inventar, ni se puede estar haciendo ninguna alegoría particular. Usted tiene como predicador y siervo de Jesucristo que someterse a la voluntad del Espíritu y al sentido primario de la Escritura. Y por eso es necesario que se conozcan varias cosas de interés. Por ejemplo, los predicadores enfrentan todo el tiempo este dilema: ¿de qué voy a predicar? Imagínense, ¿de qué voy a predicar? Cuando la Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos y más de 31.000 versículos, y usted no sabe de qué va a predicar. Es precisamente por eso, porque usted no está con la clave de lo que se necesita para predicar. Y lo primero es saber darle sentido primario al texto bíblico. Es decir, usted necesita que se le ayude a interpretar lo que dice la Escritura. Y esa interpretación de la Escritura necesitamos nosotros hacerlo con hermenéutica, como ustedes comenzaron a ver esta mañana. Y es saber qué entendía el escritor y qué entendían los que recibieron el mensaje en su tiempo y en su lugar. Y eso también es un arte. Hay que leer un poco y hay que hacer algunos ejercicios. Por eso cuando el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, que nosotros los predicadores lo tomamos como una de las señales del fin, dice que el conocimiento se aumentaría y andarían de aquí para allá. Y algunos de nosotros lo aplicamos al conocimiento científico, los inventos y todas esas cosas como una señal del fin. Pero él no estaba pensando en eso, sino el conocimiento profético, el conocimiento bíblico, que es precisamente una señal de que el Señor Jesús viene. Entonces nosotros como predicadores adventistas
necesitamos predicar un mensaje que prepare el mundo para la segunda venida de Cristo. Y no podemos estar predicando lo mismo que hacen los predicadores cristianos de otras denominaciones, que siempre están predicando sobre lo mismo, predicando sobre María Magdalena, sobre Nicodemo, sobre el hijo pródigo. Tenemos nosotros que especializarnos en contextualizar todo lo que dice la Biblia, pero siempre teniendo en cuenta que estamos preparando al mundo y a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Y eso es precisamente a lo que queremos presentarles esta tarde. Y es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, de que seamos predicadores poderosos en las Escrituras, pero que con un sentido bien escatológico, para que el mundo sepa que lo que está pasando ya la Biblia lo había dicho, y con el propósito de prepararnos para ver a Cristo. Vamos a ver la segunda clave, además de conocer el sentido primario de la Escritura, es saber cómo aplicarlo a nuestro tiempo. Entonces, eso es extraer una lección que se aplicó en el momento dado y traerlo hasta el siglo XXI. Eso se llama contextualización. Es decir, hacer una vez más el cumplimiento del principio que cuando la Biblia se escribió no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Y a todos les toca la lección que ha sido dada. Entonces, cuando uno también, al aprender el sentido primario del texto bíblico y luego aplicarlo a nuestro tiempo, eso se llama hermenéutica, la interpretación y contextualización del sentido primario de la Escritura. Entonces, tenemos que tener esa habilidad, y el Espíritu Santo es el que supervisa eso, para que usted no se salga del camino y para que pueda decir exactamente lo que tiene que decir. El tercer elemento que tenemos que aprender es la presentación, que es la homilética. No solamente el arte de fabricar sermones, sino el arte de presentarlo, de usar la oratoria y tener todas las normas de compostura y de atención para que el mensaje pueda llegar con claridad. Así que esas son tres cosas que debemos de tener en cuenta para la predicación: sentido primario de la Escritura, la contextualización para nuestro tiempo y la oratoria o la presentación que hacemos sobre cualquier tema. Entonces, con eso ya nosotros nos vamos a dar cuenta qué clase de predicación o predicadores vamos a hacer. Y lo tenemos allí, José. Ya eso estaba escrito. ¿Cómo debe ser la predicación? Ahí está. Número 1, cristocéntrica. Tenemos nosotros, hermanos, que conseguir la clave de la predicación, que es Cristo. Así que las páginas de la Biblia son como pañales que envuelven a un niño. Entonces hay que ir quitando los pañales hasta que Cristo se revele. Eso entonces es otro arte que el Espíritu Santo le da a uno. Uno especializarse, ver a Cristo en diferentes formas. Por eso en el Antiguo Testamento se usa un asunto que llaman tipología, que luego se ve en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros decimos que es también un cumplimiento de una tipología, el antitipo. El tipo en el Antiguo Testamento y el antitipo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy,
Ese es un asunto gramaticalmente, no se puede decir así, porque no hay correspondencia en la frase de los dos tiempos verbales. Él tenía que haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era. Pero él dijo, yo soy. Entonces, esa es una manera de explicar que el Señor Jesús estaba pronunciando el nombre de Dios. Si estaba hablando en arameo, estaba pronunciando el nombre de Dios, Jehová, que es lo que significa. Entonces él dijo, ¿por qué Abraham se gozó? Abraham se gozó porque vio su día y le cayó muy bien. ¿Cómo vio Abraham el día de Jehová o el día de Jesucristo? Cuando sacrificó a su hijo en el altar. Si hubo un ser humano en esta tierra que sintió en el corazón humano lo que significa sacrificar a un hijo por mandato divino, ese fue Abraham. Por eso Dios lo llamó su amigo, porque Abraham entendió perfectamente al Padre, que también se tuvo que desprender y entregar a su hijo al sacrificio. Bueno, eso que hizo Abraham como un tipo que levantó el altar, puso al hijo sobre él, lo ató, le puso leña debajo y ya le iba a cortar el cuello para luego prenderle fuego. Eso es un tipo en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo se convirtió en un asunto antipológico. Entonces noten ustedes cómo la Escritura trabaja también esa lección, esa enseñanza. Entonces por eso es que toda predicación debe ser cristocéntrica. Siempre debemos de levantar a Cristo como el centro de nuestro mensaje. Y eso es una manera como el Espíritu Santo trabaja con nuestras mentes. Entonces usted se va a poner a predicar sobre, por ejemplo, sobre la carne, pues que no se puede comer carne. Como yo he escuchado a algunos predicadores y lo hacen muy bien. Y le ponen mucho énfasis. Pero Cristo no aparece por ningún lado. Entonces esos mensajes pueden ser que despierten conciencia, pero no convierten corazones. Entonces es necesario que nosotros, si vamos a predicar un tema de temperancia o de salud, debemos de buscar la forma como Jesucristo es el modelo divino. Entonces, si usted se pone a poner a Cristo un modelo divino, va a predicar de que no se puede comer carne ni pescado, no puede usar a Cristo porque Cristo comía carne y Cristo comía pescado. Entonces, no lo puede poner entonces como modelo. Entonces, tienes que buscar otra forma de presentar ese mensaje que no vaya en contra de lo que ya está establecido. Tienes que decir otra cosa, la época es diferente, el espíritu de profecía nos ha dado unas indicaciones, la ciencia está diciendo cada vez más cómo se contaminan estas cosas y todo. Ya es otro punto, ¿verdad? Pero no olvide que todo sermón, además de ser cristocéntrico, debe ser bíblico. Y no crea usted que porque usted diga un tema, esté predicando un tema y por allí escogió 2 o 3 versículos para hacer la presentación, ya ese es un sermón bíblico. No necesariamente, porque el sermón no nace en su mente. El sermón no nace en el laboratorio de estudio que usted tiene. El sermón nace en la Biblia, en la lectura devocional que usted hace en su Biblia. Por eso, cuando usted va a hacer su lectura devocional, usted debe tener siempre un papel y un lápiz, porque una idea le va a surgir. Y esa idea hay que escribirla. Y si usted no la escribe en el momento, se le va a ir. Se le va a ir, porque el Espíritu Santo actúa es así. Entonces uno va acumulando una cantidad de papelitos advenedizos.
que los va trabajando y los va modelando. Eso es lo que se llama el semillero homilético, donde usted puede luego agarrar algunas cosas, lo hace una composición y sale un bonito sermón. Así que tenemos ahora que confrontar la manera como estamos haciéndolo predicar con esas dos primeras características. Así que el contenido debe estar enmarcado en lo que dice la Biblia. Recuerde, tiene 1189 capítulos y más de 31.000 versículos. Ahí tiene usted material y toda clase de ideas como para usted no dejar que le quiten el púlpito. No se va a bajar usted del púlpito, todo el tiempo predicando. John Wesley, que tuvo un ministerio de 40 años, él llevaba la cuenta de sus predicaciones. Y dice que cuando se murió, había predicado más de 40.000 sermones. Digo, bárbaro. ¿Y cómo los hacía y en qué tiempo? Bueno, son casos excepcionales. Pero sabemos que no vamos a llegarle allí, pero procuremos comenzar, pues. Comencemos, a ver si predicamos 2 o 3 al año, pero comencemos. Otra cosa que ayuda a seleccionar el tema para predicar es la pertinencia. La pertinencia, lo que se necesita saber. Y no un tema arbitrario suyo, un caballito de batalla que usted tiene. Porque hay unos predicadores que agarran una temática con un mismo sermón y eso es martillando todo el tiempo con la misma cosa. ¿Hasta cuándo, hermano? Usted no tiene que estarse predicando a sí mismo. Solo a Cristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo. Pero algunos se ponen que hay que las mujeres que se sacan las cejas. Por favor, hermano, ¿qué tiene usted que está predicando eso? Y una hermana se levantó una vez a un tipo que estaba predicando. ¿Y usted por qué se corta el bigote? Que también es de pelo y está en la cara. Pues no supo qué contestar. ¿Por qué? Porque hay que tener pertinencia. Pertinencia. Lo que sea necesario. Lo que el pueblo está careciendo y la Biblia y el Espíritu Santo quiere enseñar. Así que vayamos ya corrigiendo algunas cositas para que seamos predicadores de poder. Debe ser misional, es decir, debe también estar conformado con el concepto de misión que nos lleva hacia el fin, la escatología bíblica, indicando de que el acontecimiento más importante es la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos nosotros que siempre, así como Cristo es el centro y la clave de la predicación, también la segunda venida de Cristo es el objetivo. Porque la gente tiene que relacionarse, por ejemplo, yo digo un sermón, mire, yo a Cristo yo nunca lo he visto. Yo no sé cómo es Él físicamente. Tenemos más de 40 años de amistad, de relacionándonos, y yo hasta ahora no sé cómo es su semblante, de qué color tiene los ojos, cómo tiene la forma del cabello, cómo es su complexión física. No sé. La primera vez que lo voy a ver será cuando Él venga por segunda vez. Así que voy a estar bien preparado para darme cuenta y darme ese gusto. Entonces miren ustedes, hablando de Cristo y proyectándose hacia el final. Eso es lo que significa misional, la escatología para alcanzar la evangelización. Como ya hemos escuchado de Mateo 28, 18 al 20, cómo el Señor quiere que nosotros estemos siempre trabajando para alcanzar a mucha gente que de otra manera no serían alcanzados. También tiene que tener una contextualización, que es prácticamente hermenéutica, y es la aplicación práctica
¿Para qué sirve? ¿Qué me ayuda a mí esa predicación para yo cambiar? Entonces vean ustedes, eso significa que usted no puede estar predicando su tema favorito sin saber si realmente eso está ayudando a alguien. En el caso, por ejemplo, hay algunos predicadores que usan mucho las anécdotas para ilustrar los sermones, que hay que ilustrarlo, porque las anécdotas son como las ventanas de una casa, para dar iluminación y aireación. Así son las anécdotas. Pero hay algunos, mire, que inventan unas anécdotas que yo no sé de dónde las sacan. Yo he escuchado y puedo decir unas cuantas aquí, pero los voy a hacer reír tanto que después se le va a quitar las ganas de seguir oyendo. Pero francamente, no se ponga a usted de ponerse de modelo. Hay algunos cuando están dando testimonio de su vida pasada, parecieran que estuvieran envidiando esa vida, porque lo dicen con tanta, sí, se jactan. No, que yo vivía con 3 mujeres a la vez. Pero ¿cómo haría? Que uno tiene una sola y no la aguanta, y tiene 3 mujeres. Ay, sí, gran cosota. Te perdiste una gran cosa. ¿Ah? Yo no sé lo que significa verse uno bautizado en la iglesia católica, una primera comunión. ¡Ay, gran cosota que te perdiste! No tiene que estar diciendo esas cosas para dársela de que él no sabe diferenciar cuándo fue el momento que él se convirtió, como otras personas le han pasado. Entonces, por eso la contextualización es importante para que todo tema tenga una aplicación práctica, que ayude y que la feligresía, la audiencia que fue beneficiada, salga alabando a Dios con una canción nueva en el corazón y los pies sobre la roca de los siglos. Y eso sucede si uno lo hace como se debe. Y por último, debe ser sencilla. Hay unos predicadores que se complican, francamente. Se complican la vida. Y dan tantos datos que uno no sabe qué hacer con ellos, pues. Bueno, y a fin de cuentas, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, es que hay predicadores que predican 5 sermones en uno solo. Pareciera ser que es la única vez que van a predicar en su vida y que más nunca le van a dar el púlpito y se aprovechan de hacerlo de una vez. No, hermano. No se puede hacer así, sino lo más sencillo posible. La simplificación. A veces uno, los que estudian teología más de la cuenta, que son unos doctores, entonces, en vez de simplificar las cosas, lo que hace es complicarlas. Cuando a uno lo enseñan, el doctorado es para usted simplificar, no para complicar, para que hasta los niños entiendan. Pero ¿qué va? Eso no se ve así. Y tenemos que es universal. Quiere decir que la predicación debe de buscar la unidad en todo tiempo y lugar. Así que usted no puede estar predicando en un púlpito adventista y los ancianos que son responsables de eso, no permitir que se tome un púlpito adventista como si fuera un foro. Usted sabe, el manual de iglesia lo prohíbe. Un tema que ni él mismo sabe lo que está diciendo y quiere predicarlo. No, hermanos. La predicación no es para usted lucirse, para usted creerse que sabe más que los demás y para estar usándolo como un bastón para darle golpe a alguien que usted se quiere aprovechar de eso. No, señor. Entonces, esas características es importante que las tengamos en cuenta para ahora saber cómo es que se va a construir un sermón. Vamos allá, José. José Antonio, no te duermas. Sigue. Acá, vamos entonces ahora a trabajar con un bosquejo de sermón. La verdadera homilética, el arte de construir sermones. Vamos a trabajar juntos aquí. ¿Cómo se forma el sermón?
El sermón tiene 7 partes. Ponla completica de para que la vean. Vean usted, esas son las 7 partes clásicas de un sermón. Eso no quiere decir que usted se va a amarrar a un bosquejo de eso, pero le va a ayudar muchísimo para que el tema pueda ser claro. Entonces son 7. Entonces vamos a trabajar en este ratico más el otro que tenemos, cada punto, para que, pero antes de trabajarle eso, baja un poco más. Vamos a ver las clases de sermones, para que sepamos. Hay 2 clases de sermones que son deductivos e inductivos. Los deductivos son aquellos que ya usted descubrió algo y lo viene a presentar y todo el mundo tiene que aceptarse. Ese es el deductivo. De lo general a lo particular. Viene de lo conocido a lo desconocido. Entonces, generalmente nosotros predicamos, son puros sermones deductivos. Y esos sermones deductivos se subdividen en temáticos, textuales y expositivos. Esa es la clasificación que tienen esos sermones. Los temáticos son los que se usan para predicar doctrinas, porque tiene que usted espigar de todos los libros de la Biblia textos claves que hablen sobre un solo tema. Así que si usted va a predicar sobre el sábado, ese es un sermón deductivo pero temático. Entonces usted va a buscar los versículos en las diferentes partes de la Biblia y entonces los va a organizar y va a llegar a su conclusión de que el sábado es el día del Señor, el 4º mandamiento de la ley de Dios. Los textuales son sermones que solo se predican de un solo versículo. Y no solamente de un solo versículo, puede ser de una sola frase del versículo. Y aún más, no solamente eso, también puede ser de una sola palabra del versículo. Esa es demasiada especialización. Muy poca gente predica esta forma de sermones textuales. Pero esos sermones son muy buenos para consolidar una idea que pudiera ser un poco ambigua, pero con esa explicación del solo versículo ya se puede entender. Por ejemplo, le voy a decir, Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Mire cuántas cosas dice un solo versículo. Y yo me quedé loco cuando vino un predicador, en un momento que yo estuve presente, para predicar una semana de oración. Mañana, tarde y noche. 3 sermones al día, durante una semana. Solamente con ese versículo, Juan 1:14. Y yo, pero ¿cómo es tan rica la palabra que se puede sacar? Y entonces el tipo dijo, y aquel verbo 1, aquel verbo 2 y aquel verbo 3. Así que sacó 3 sermones de aquel verbo. Y así fue pasando. Y predicó una semana que tiene 7 días, y predicó 3, serían 3 por 7, 21 sermones de ese versículo. Y cuando estaba llegando ya al final, dijo, lástima que apenas nos estamos introduciendo, porque ahora es que hay manera de sacarle. Y yo, Dios mío, y yo, pero ¿qué sé? Yo no sé nada. Para que usted vea la riqueza del texto. La riqueza del texto.
Entonces, el sermón textual nos ayuda a eso, a uno descubrir ese asunto y precisamente muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita investigación. Y a veces nosotros somos predicadores ventiladores. Queremos rápido decir todas las cosas como si nos fuéramos a morir y más nunca fuéramos a hablar. Los expositivos son sermones de pasajes bíblicos, de una parábola, de una parte completa, y esos expositivos ellos mismos tienen su bosquejo incorporado, porque uno va llevando el orden del pasaje. Y también, generalmente, algunos de nosotros usamos eso, ¿verdad? Vamos haciéndolo de esa forma, parte por parte. Entonces, por eso es importante que nosotros vemos, algunos dicen que Jesucristo predicaba este modelo, pero ya se van a dar cuenta que Jesucristo no era un predicador deductivo, Él era un predicador inductivo. Jesucristo, por eso era que los sermones de Cristo, el que lo escuchaba, nunca los olvidaba. Porque el Señor ligaba mucho, muy de cerca a la predicación con la audiencia. Así que si el Señor Jesucristo estaba predicando sobre Mateo 25, el 24, el sermón profético, y cuando comenzó a hablar sobre las señales de los tiempos finales, Él estaba sentado en la colina de las Olivas, y en eso vio un cortejo matrimonial que iba pasando. Y entonces Él ahí compuso esa parábola de las 10 vírgenes. Y entonces Él estaba hablando, usando características de lo que estaban todos viendo, pero estaba trabajando el sermón de tal forma que eso nunca se olvida. Esa es la forma inductiva. Y ahí dice que el método de Jesús inductivo son historias verdaderas relatadas por un testigo ocular. Entonces, el que quiera predicar de esta forma tendrá que determinar muchos detalles históricos, bíblicos, de interpretación, para no inventar. Él tiene que usar todos los medios posibles para que cuando termine el sermón, la gente ya termine también con usted y quede convencido que estuvo presente allí. Por ejemplo, un ejemplo para ver si ustedes captan. Era un sábado. Y después del culto divino, el predicador salió a dar una caminata, sin tener ningún lugar fijo a donde ir. Pero caminando llegó a un lugar que parecía como un refugio, donde había mucha gente. Pero la gente estaban acostadas porque estaban enfermas. Y eso se parece mucho al mismo mundo. Por donde uno mira, siempre observa esa miseria humana, tanta necesidad y tan pocos recursos para suplir. Y entonces este predicador observó y se dio cuenta que había uno en especial que por su semblante parecía que era el que más sufría. Y el Señor Jesús, ya se dieron cuenta ya de quién era, se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué enfermo no quiere que su enfermedad se vaya?
todos que estamos sufriendo alguna situación, siempre queremos un consuelo, un alivio. Y así fue que Jesús lo hizo con este hombre, 38 años de parálisis. Y cuando el Señor le dijo con su poder, con el mismo poder que usó Jesucristo para crear el mundo, Jesús lo usó para decirle, levántate y anda. Y era sábado. Y ustedes saben después, si siguen la historia, le reclamaron los religiosos al sanado que por qué llevaba carga en sábado, era un pecador. El que me curó me dijo que lo hiciera así. ¿Y quién es él? Yo no sé quién es, pero me lo dijo y aquí estoy yo curado. Entonces, noten si uno usa esa manera inductiva, pareciera que uno estaba allí mirando. Y la gente, esto es muy bueno para predicación para jóvenes, que les gusta siempre la farándula, usted sabe, que le pinten la cosa bien bonita. Para los jóvenes está muy bien hacer una serie, de tal manera que usted lo tenga en suspenso. Hay unos predicadores que se han especializado en eso, ¿no? Están viendo muchas películas. Y entonces van dejando el suspenso. Y entonces lo van llevando a uno, y lo van colgando y lo pegan arriba y lo dejan allá, que casi uno se viene abajo y se desbarata todo. Son maneras psicológicas que usan de la persuasión, de la oratoria, para captar la atención del público. Así que esos dos clases de sermones podemos contrastarlo, usted se puede identificar con alguno de ellos y empezamos entonces a trabajar. Así que ahora vamos sobre cómo se construye el sermón. Lo primero que tiene un sermón es el título. Todo sermón debe ser titulado. ¿Por qué? Porque el título te mantiene el pensamiento hacia donde tú quieres, tu objetivo en la mente. Pero paradójicamente, es lo primero del sermón y es lo último que se le pone. ¿Por qué? Porque usted tiene que trabajar el sermón primero y después que usted lo tiene trabajado, conformado, organizado, el mismo sermón le va a dar la idea de cómo debe titularse. Así que si tú le pones el título de una vez, entonces ya te vas a encasillar. Sí, te vas a encasillar y no le va a dar oportunidad, libertad al Espíritu Santo para que te ponga más ideas. Entonces, el título, cuando un predicador lo quiera hacer y lo anuncien, o él mismo lo diga como algo introductorio, mi sermón se titula de esta manera, ya con eso captó la atención. Porque el título es precisamente para eso, para captar la atención del oyente. Algo que pueda inmediatamente concentrar en lo que se va a decir. Pero hay que tener cuidado con los títulos rimbombantes. Hay algunos que se especializan y dan unos títulos, mire, francamente. Yo escuché uno que decía, sexo después de la muerte. ¿Qué le parece? Y eso se le llenó así la gente, así. No habló ni de sexo ni de muerte. Yo no entiendo, pero ¿qué fue que quisiste hacer con él? No sabía, sino que se le ocurrió ponerse aquí. Y hay otro que puso un título también, fue en Oriente, porque si hubiera sido aquí en Occidente, fuera el mismo título, pero con otra temática. Dijo, el consejo, no. El mensaje secreto, no. El mandamiento secreto de la Virgen. Ella en el oriente del valle, pero la Virgen era de oriente. Si hubiera sido de aquí, era Cromoto. ¿Por qué? Porque él quería captar la atención de audiencia católica. Mire, y eso se le llenó el templo. Se le llenó y yo estaba ahí, voy a ver cómo va a terminar ese hombre con ese título.
Entonces dijo, ustedes saben que la Virgen del Valle es la misma Virgen María, solo que aquí se le da ese nombre, pero la Virgen María es la Virgen María. ¿Y quién le está discutiendo? Pues es verdad que sí. Entonces, estando ella en una boda, como una anfitriona, además de invitada, se dio cuenta que el vino faltó. Entonces ella fue donde su hijo. Y su hijo le dijo, mujer, pero ¿para qué nos vamos a meter en este rollo? No, yo todavía no he llegado la hora. Y ella parece que no le dio importancia a esa objeción del Señor. Porque entonces ella llamó a los siervos, a los servidores, y les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Mira, la Virgen mandando a que hagan todo lo que Jesucristo dijo. Y mire que se hizo el milagro y se resultó. ¿Cuántas cosas ha dicho Jesús? Pero hay una cosa que Jesús dijo y que podríamos decir también que la misma mamá, la Virgen, pudo haberle sugerido. Y es que si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que vamos a ver aquí cuáles son los mandamientos. Y si usted no acepta o no obedece estos mandamientos, usted va a tener problemas con la Virgen. Porque ella dijo que hicieran todo lo que su hijo dijera. Entonces, miren ustedes cómo se trabaja con el título. Así que los que son evangelistas, para poder captar la atención, puede trabajar con eso, pero dejen de estar haciendo farándula, no se pongan a hacerlo demasiado así, pero sí póngale. Hay otro que me acuerdo, que un título larguísimo que dijo, si tu corazón es como el mío, dame la mano y sube al carro. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿De qué va a hablar ese hombre? Era sobre el noviazgo, cómo pedir matrimonio César a una señorita para casarse. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y sube al carro. Él lo sacó de una anécdota bíblica de Josafat con Acab cuando iban a pelear con el enemigo común y entonces se aliaron allí. Y allí el rey Acab perdió la vida. Entonces vemos esa la importancia del título. ¿El tema es el propósito del sermón o es de lo que se va a tratar? El tema. Así que si por ejemplo yo pongo un título que diga el aliento del alma, ¿de qué cree usted que voy a tratar mi sermón? De la oración. Entonces, el aliento del alma es el título, pero el tema es la oración. Así que hay una diferencia entre título y tema, ¿verdad? Así que el aliento del alma, así como no podemos pasar mucho tiempo sin respirar porque nos moriríamos asfixiados, así tampoco podemos pasar mucho tiempo sin orar porque ese es el oxígeno del alma. Entonces vea que se hace una buena connotación. Así que ahí se presenta el propósito del sermón y de lo que se va a tratar allí. Entonces viene el texto bíblico. Todo sermón debe tener un texto clave bíblico. Si es temático, mejor todavía. Un texto bíblico que sea el que resume el asunto bien. Entonces, por ejemplo, podemos tener un texto bíblico, Mateo 7, 7 y 8. Ese es un texto clave para yo predicar sobre la oración, ya que empecé con el título de la oración y pasé al tema. Si busco un versículo bueno para hablar de la oración, entonces uso el texto de Mateo 7, 7 y 8. ¿Sabe qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tocad la puerta y se os abrirá, porque el que pide, recibe,
El que busca, halla, y el que llama, se le abre. Mire qué versículo, los dos, bien significativos, son claros. Y van a darse cuenta que me va a servir para el cuerpo del sermón. Pero antes del desarrollo tenemos la introducción. La introducción. Y la introducción es precisamente la conexión que tiene el predicador con la audiencia. No solamente tiene que tener lo que llaman el contacto visual, debe de mantenerlo, el contacto visual, pero debe identificarse con la audiencia. Y eso se puede hacer con una pregunta, se puede hacer con una anécdota, se puede hacer con alguna referencia personal, para conectarse con la audiencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo había estado en Filipo, Tesalónica, Berea, y llegó a Atenas no con intención de predicar, solo para demorarse un ratico allí esperando a sus compañeros que se retrasaron en Tesalónica. Pero él, como era un evangelista, aprovechó y empezó a hablar algunas cosas allí. Y llamó la atención. Entonces un grupo le dijo, mira, parece que estás hablando cosas interesantes, queremos escucharte formalmente, vamos al Areópago, a la colina de Marte. Y entonces lo llevaron allá, que era el lugar donde los filósofos dialogan. Entonces imagínense usted el público del apóstol Pablo, gente que no se cansaba de escuchar, quería escuchar algo nuevo. Y mire cómo se introdujo él. Caminando por entre vuestros bulevares, observé que vosotros sois muy religiosos, porque vi demasiados dioses que ustedes tienen. Vea, no los criticó, sino que le hizo como una ironía velada, pero no los llamó perro, pero le mostró el rastro. Porque el predicador debe ser diplomático. No debe de estar usando flecha, ni piedra, ni nada para estar tirándole al público. Entonces, sin embargo, me llamó la atención a uno de esos dioses, que no tiene imagen, solo una inscripción que dice, al Dios no conocido. Pues a ese Dios quiero hablarles ahora. Esa es una introducción. Él conectó inmediatamente la audiencia y lo escucharon de buen grado, buena gana. Y cuando él llegó a hablar sobre la resurrección y del juicio, ahí le cerraron el oído, porque ya eso le chocó demasiado. Y solamente Pablo no tuvo éxito allí, solo ganó 2 personas allí, Dionisio y la señora. Entonces vemos allí eso importante de la introducción. Pero deben de tener cuidado porque algunos predicadores cometen errores con la introducción. Entonces usan unas anécdotas, ya lo había dicho, tan largas y tan impertinentes que se le va todo el sermón casi en esa historia. Porque da mucho detalle. A la gente no le importa esos detalles. Y si usted quiere hacer reír, vaya a hacer un circo, que ese es el lugar. Pero con la predicación, usted puede ser ocurrente, pero un asunto natural. Y que haga sonreír y hasta que alguien eche una carcajada. Pero ya eso no es el propósito que usted tiene. Pero tiene que evitar de estar haciendo anécdotas tan largas. Yo escuché a un predicador entonces que estaba diciendo que él mismo, que él era pequeño, unos 5 o 6 años, y tenía un hermanito de 3 años, estaba enfermo, y la enfermedad lo iba a llevar a la muerte, porque era incurable. Entonces cuando se estaba despidiendo de su hermanito,
el hermanito que le dijo, no deje la iglesia. Le dijo el niño, yo qué raro, un niño de 3 años diciéndole a uno más grande que no deje la iglesia. Entonces, claro, eso conmovió y habían ahí mujeres que le tocó muy de cerca llorando, porque esa criatura le había dicho a su hermanito que no dejara la iglesia. Es tan fácil que lo pueden hacer llorar a uno. Después yo le escuché la misma anécdota en otra cosa, pero le cambió, varió algo, ¿no? Y después yo le dije, y esa no es la misma pues que usted dijo allá, pero no fue así. No, esta es otra. No, imagínate. Y yo, pero ¿qué jugarreta es esta? Esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto muy serio, que no se puede, hermano, estar con esa situación. Por eso la introducción debe ser corta y al punto. Corta y al punto. Y deje ya de estar por las ramas, porque hay unos que eso le dan vuelta y vuelta y vuelta, que si fuera un avión y él fuera el piloto, bueno, pues ese avión se le va a acabar la gasolina y se le va a caer después y se le estrellará, porque no acaba de aterrizar. Entonces hay que ir al tema ya introducido en esa parte. Así que quedamos hasta aquí y luego continuaremos con el desarrollo cuando tengamos la siguiente parte, porque ya el tiempo se acabó.